polinomios de grado 2 a otro espacio vectorial que también es de polinomios de grado 2. Ya, una transformación lineal. Una transformación lineal, eso me dice. De donde se conoce que la matriz de transformación vectoriales, polinomios de grado 2, polinomios de grado 2. Entonces, es lógico que me dé una sola base, ¿ya? Entonces, esta sería la matriz de transformación o representación matricial de la base B respecto a la misma base B, porque me da una sola base, ¿ya? Además, se conoce que la matriz de transición de la base C a la base B es esta matriz. Bueno, eso ya hemos visto, ¿no? La matriz de transición. Entonces, me dan dos datos importantes. Una matriz de transformación respecto a la base B y una matriz de transición de la base C a la base B. Tengo dos datos. Inciso A, hallar el valor de K y la matriz de transformación respecto a la base C. Sí, el determinante, ahora les explico esto, ¿no? Esta P, aquí lo voy a anotar, ¿ya? Para aclarar. Vean, P, si ven una notación de P, significa matriz de transición, es decir, la matriz que hemos estudiado en la anterior clase. Entonces aquí vamos a denotar P de B a C no es nada más que la matriz de transición de la base B a la base C. Y la matriz de transición se denota con una I. Es eso nada más, ¿ya? Cuando vean P, es notación nada más esto, ¿sí? Y me dicen que ese determinante es menos 1 sobre S. Hallar la base C y la fórmula de transformación lineal. Bien, vamos a empezar, pero antes vamos a extraer los datos y vamos a ordenar los datos. Primeramente me dan una base B, ¿ya? Eso lo voy a dejar. ¿Pero qué me dan? La matriz de transformación respecto a esta base B me están dando, y es este. Entonces, ¿cómo vamos a denotar? Decimos, la matriz de transformación de la base B a la base B, aquí vamos a anotar, con T, porque es una matriz de transformación, es la matriz que me han dado. Entonces, anotamos los elementos de esa matriz. 3, 2, 2. Aquí estamos en la primera fila. Ah, no, esta no es. No, es esta. 2, 1, 4. 2, 1, 4. 2, 1, 4. También tenemos a menos 1, 2, menos 1. Menos 1, 2, menos 1. Y en la tercera fila tenemos a 1, menos 3, 0. 1, menos 3, 0. Vean, ese es el dato que me han dado inicialmente, ¿sí? ¿Qué más? Me dice, además se conoce que la matriz de transición de la base C a la base B es esta matriz. Entonces, anotamos matriz de transición de la base C a la base B. Observen, para la transición se usa una I. Ya, entonces esta matriz es igual a esto, ¿no? A esta matriz. 3, 2, 2. 3, 2, 2. También tenemos a 4 menos 1 menos 1. 4 menos 1 menos 1. Y menos 1, 3. Menos 1, 3. 3K menos 5. Listo, es eso. ¿Ya? Esos son los datos, ¿sí? Como pueden ver. Sencillo, ¿no? De poder identificar, ¿no? Si conocemos bien los conceptos. Ya, me piden calcular el valor de K y la matriz de transformación respecto a la base C, si el determinante de la matriz de transición es menos 1 sobre 11. Primero calcularemos el valor de K, ¿ya? Entonces aquí, insisto A. A ver, ¿qué podemos hacer en este caso? Me piden el valor de K, pero ¿qué dato me están dando? Vean, me están dando este dato, que el determinante de la matriz de transición de B a C es menos 1 sobre 11. Entonces aquí podemos decir lo siguiente. El determinante de la matriz de transición de la base B a la base C es igual a menos 1 sobre 11. Muy bien, entonces vean, con este dato voy a calcular, pero ¿qué datos tengo que involucren a esta ecuación? Aquí tengo una matriz de transición de la base C, de la base B a la base C, pero aquí vean, en el dato que me han dado del enunciado, me han dado también una matriz de transición de la base C a la base B. Entonces, está sencillo el problema. ¿Qué es lo que puedo hacer? Vean, puedo calcular esta matriz, ¿verdad? Puedo calcular esta matriz y al calcular el determinante y hallo el valor de K. Pero tengo esta matriz, vean, la matriz de transición de la base B a la base C. No tengo, ¿no es cierto? Lo que sí tengo es la matriz de transición de la base C a la base B. Ahora les pregunto, a partir de esta matriz, a partir de esta matriz de transición de la base C a la base B, ¿puedo calcular la matriz de transición de la base B a la base C? ¿Se puede o no se puede hacer eso? Se puede auxiliar. Se puede, ¿no? Porque ambas son invertibles mutuas, así se denomina, ¿no es cierto? Entonces vamos a decir lo siguiente. Vean,
Yo puedo, la matriz de transición de la base B a la base C es igual a la matriz inversa de la matriz de transición de la base C a la base B. ¿Ya? Esa es la propiedad que conocemos, ¿no es cierto? Eso ya hemos visto en la anterior clase. Entonces, si invierto esto, esta matriz, calcularía esta otra matriz. Bien, puedo hacer eso, ¿no? Pero vean, lo que tengo que hacer ahora es invertir esta matriz, ¿sí? ¿Va a ser sencillo? No va a ser muy sencillo. ¿Por qué? En primer lugar, hay una variable, hay una letra, y saben que calcular eh, matrices inversas con letras es siempre complicado, ¿no? Es largo a veces. Entonces, se puede hacer eso, ¿no? De que se puede, pero va a ser largo, ¿sí? O sea, voy a invertir esto y luego reemplazo aquí, y tengo que hallar el determinante todavía, y va a ser largo. Hay otra forma, esa sería la forma larga. Hay una forma mucho más sencilla. Vean lo que voy a hacer. En esta ecuación, voy a denominar a esta alfa. O sea, aquí no tenemos muy largo, ¿no? Muy largo por este camino, ¿no? Entonces, vean, en alfa, vean lo que voy a hacer. En alfa voy a elevar todo a la -1, ¿sí? Voy a elevar todo a la -1, ¿ya? A esta expresión, porque sabemos que esto es un determinante, ¿no? Un determinante no es nada más que es un número, ¿sí? Entonces, ver, voy a anotar matriz de transición de la base B a la base C elevado a la -1. Esto es igual a ¿qué? -1 a la -1 sobre 11 sería -11. ¿Ya? Además, ¿qué puedo hacer? Vean, nosotros vamos a aplicar esta propiedad que es muy importante. Nosotros sabemos que un exponente cualquiera, sea negativo o positivo, de un determinante, se puede introducir en la matriz. ¿Sí? Se puede hacer eso. Entonces, ¿qué vamos a tener en esa parte? Vamos a tener el determinante de la matriz de transición de la base B a la base C a la -1, ¿sí? Y esto es igual a -11. Pero ahora observen, esto, ¿a qué es igual? La matriz de transición de la base C, perdón, de la base B a la base C a la -1. Aquí está eso. La matriz, no, perdón. Está aquí, ¿no es cierto? La matriz de transición de la base B a la base C. A ver un momento. Sí, está bien, ¿no? Si hago eso, observe. ¿Qué pasa si invierto esto? Si invierto esto, genero esta matriz, la matriz de transición de la base C a la base B. Puedo hacer eso, ¿no es cierto? Entonces ahí ya tendría simplemente la otra matriz. Entonces, ¿qué vamos a tener aquí? Tenemos el determinante de la matriz de transición de la base C a la base B. Por la propiedad, ¿no es cierto? Porque se invierten las bases. Igual a menos 2. Entonces ya es mucho más sencillo el problema, observen. Simplemente debo calcular el determinante de esta matriz y esa matriz ya la tengo aquí. Ya no tengo que invertir nada, como pueden ver, ¿no? Eso me ha ayudado esta propiedad, ¿no? Del determinante que lo he elevado a la -1. Entonces, calculemos el determinante de esa expresión. Entonces, aquí voy a anotar, continuando, ¿no? Entonces, aquí tenemos el determinante de 3, 2, 2. 3, 2, 2. También tenemos a 4 -1 -1. 4
Entonces, primero, U1 es igual. Entonces, aquí deberíamos anotar alfa 1 por el primer vector. 1 más 2x menos x al cuadrado. Más alfa 2 sería, ¿no? Por el segundo polinomio. 3 menos x más x al cuadrado. Más alfa 3 por el tercer polinomio. 2 más 3x más 2x al cuadrado. Perfecto. Ahora para el siguiente vector. U2, lo mismo, pero ahora con beta, ¿no es cierto? Beta 1 por 1 más 2x menos x al cuadrado. Más beta sub 3 por 3 menos x más x al cuadrado. Ah, no, sería beta 2, no, enseguida lo arreglamos. Beta sub 3 por 2 más 3x más 2x al cuadrado. Esto sería en realidad beta sub 2, porque es el segundo escalar. Y para el tercer vector, u sub 3, esto es igual a gamma sub 1 por 1 más 2x menos x al cuadrado. Más, me falta, ¿no? 2x, es nada más. 2x menos x al cuadrado. Más gamma sub 2 por 3 menos x más x al cuadrado. Tengo que desactivar eso, ¿no? Es que lo guarda en cada determinado tiempo. Tiene autoguardado. Voy a escribir eso. Más gamma 3, 2 más 3x más 2c, que está por 1, u2, u3, pero me falta lo mismo para gammas. Pero vean que tengo de dato. Ya tengo sus escalares, porque eso me proporciona la matriz de transición. Sabemos que me va a generar la matriz de transición, entonces simplemente reemplazo. Ya, entonces aquí vamos a reemplazar. Alfa 1 sería 3, alfa 2 sería 4, alfa 3 sería menos 1. Ya, ahora para beta. Beta 1, a ver aquí es igual, es 2 menos 1, 3. 2 menos 1, 3. Y finalmente, la tercera columna, 2 menos 1, 4. 2 menos 1, 4. Y listo, lo único que se debe hacer ahora es simplificar, ¿sí? Vamos a simplificar, ¿ya? 1, pero eso ya lo tengo simplificado aquí. Voy a anotar directo, ¿sí? Para no perder el tiempo. Ya, entonces, 1 les tiene que generar 13 menos x al cuadrado. U2 les tiene que generar 5 más 14x más 3x al cuadrado. Y U3 es igual a 7 más 17x más 5x al cuadrado. Eso van a calcular para verificar, ¿ya? Pero les va a salir eso. Entonces la base C anotamos como respuesta. La base C está compuesta por estos vectores que hemos calculado, ¿no? Esos polinomios. 13 menos x al cuadrado. 5 más 14x más 3x al cuadrado. Y 7 más 17x más 5x al cuadrado. Y listo. Esa sería la base C. Sencillo, ¿no? Vean que es sencillo calcular. Es sencillo calcular si tenemos una base, si tenemos la matriz de transición, ¿verdad? Y tenemos que tener también otra base. Ahí sí podemos calcular una base más, ¿no? Entonces, ¿tiene alguna pregunta sobre este procedimiento? Ya. Ahora vamos a calcular la fórmula de transformación, ¿sí? Listo. Entonces, vamos a calcular la fórmula de transformación. Los problemas son largos, ¿no? Aquí vamos a anotar fórmula de transformación. Cálculo de la fórmula de transformación. Cálculo de la fórmula de transformación. Transformación. Ya, en este caso, ¿qué vamos a hacer? Vean, ¿qué les había indicado? Para poder generar una fórmula de transformación, ¿qué es lo que se requiere? Imágenes, ¿no es cierto? Se requiere imágenes. Ahora, les pregunto, ¿cuántas imágenes requiero para esta transformación lineal? Para una transformación lineal de polinomios de grado 2 a polinomios de grado 2. ¿Cuántas imágenes requiero? Ya, tienen que ver lo siguiente, ¿sí? Tienen que ver la dimensión del espacio vectorial de partida, ¿sí? Entonces, la dimensión de los polinomios de grado 2 es 3, por tanto, requiero 3 imágenes. Sí, eso lo he explicado, ¿no? En las primeras clases. Entonces, requerimos 3 imágenes. Ahora, ¿de dónde conseguimos esas 3 imágenes? Gracias al problema, porque tengo esta matriz, la matriz de transformación o representación matricial. Entonces, voy a copiar esta matriz. Esta matriz me va a ayudar a conseguir esas imágenes. Entonces, ¿qué me dice esa matriz o representación matricial? Me dice lo siguiente: la matriz o representación matricial de la base B a la base B es igual. Entonces, copiaremos eso inicialmente para poder ayudarnos, ¿no? Entonces, aquí notamos. Tenemos a 2, 1, 4, menos 1, 2 menos 1, 1, menos 3, 0. Tenemos eso, ¿ya? Bien, tenemos eso, ¿no? Ahora, esto yo lo voy a notar también, ¿bien? Como una matriz, pero con los escalares, ¿no? Alfa sub 1, alfa sub 2, alfa sub 3. Beta sub 1, beta sub 2, beta sub 3. Gamma sub 1, gamma sub 2, gamma sub 3. Vean lo siguiente, esta es una matriz de
Transformación o representación matricial. ¿Cómo se construye eso? Ya hemos visto, ¿ya? Ya hemos visto. Pero estamos en el caso donde estamos hablando de una transformación que tiene el mismo espacio vectorial, es decir, respecto a una sola base. Existe esta matriz de transformación. Entonces estamos en el segundo caso, porque solamente tengo una base y es del mismo espacio vectorial. Entonces, ¿cómo se construye eso? Vean, agarro la base B y transformo cada elemento base B y hago una combinación lineal con cada uno de ellos. Entonces, de ahí proviene esa matriz, ¿no es cierto? La matriz de transformación, como pueden ver, o representación matricial. Entonces, haremos eso, a ver, vamos a hacer eso en nuestro caso. Voy a copiar aquí también la base B, porque me han dado la base B de datos, ¿no? Me dice que tengo una base B, a ver, ¿dónde está la base B? Es esta. Ya, la base B es 1 más 2x menos x al cuadrado, 3 menos x más x al cuadrado, 2 más 3x más 2x al cuadrado. Entonces, vean, voy a generar, voy a realizar todo el procedimiento que se requiere para calcular esta matriz o esta representación matricial o esta matriz de transformación. Entonces, ¿qué me dice el problema? Primero debo transformar cada uno de estos polinomios, 1 más 2x menos x al cuadrado. Y eso lo igualo a una combinación lineal, pero la combinación lineal tiene que ser respecto a esta misma base. Entonces, alfa 1 por 1 más 2x menos x al cuadrado, más alfa 2 por 3 menos x más x al cuadrado, más alfa 3 por 2 más 3x más 2x al cuadrado. Listo, ya está para el primero. Ahora transformo en segundo. La transformación de 3 menos x más x al cuadrado, ahora con beta, ¿no? Beta 1 y hacemos la combinación ya con la misma base. Entonces beta sub 2 y voy a hacer directo, ¿sí, no? Más beta sub 3 con la misma base, ¿no? Y finalmente este polinomio, la transformación de 2, transformación de 2 más 3x más 2x al cuadrado. Pero ahora vamos a hacer con gamma. Gamma sub 1 por el primer polinomio, gamma sub 2 por el segundo polinomio, gamma sub 3 por el tercer polinomio. Pero vean, al querer generar esta matriz de transformación o representación matricial, ya he generado imágenes. Y eso es lo que busco. Me falta transformación o la representación matricial respecto a la base B. Y tengo ya sus valores. Entonces reemplazamos. Esto sería 2 menos 1, 1. Aquí tenemos 1, 2, menos 3. Y en la última columna tenemos a 4 menos 1, 0. 4 menos 1, 0. ¿Qué se hace ahora? Simplemente hay que operar. Entonces aquí vamos a tener nuestras tres transformaciones. Aquí lo anotaré. La transformación de 1 más 2x menos x al cuadrado es igual. Ahora hay que simplificar nada más todo esto, ¿no? Pero aquí ya lo tengo simplificado. Entonces, esta transformación es igual a 1 más 8x menos x al cuadrado. La transformación de 3 menos x más x al cuadrado es igual a, simplificando, obtenemos a 1 menos 9x menos 5x al cuadrado. Y la transformación de 2 más 3x más 2x al cuadrado es igual a, simplificando, 1 más 9x menos 5x al cuadrado. Listo, y ya tengo las tres imágenes. Se quiero tres imágenes para calcular la forma de transformación, entonces ya tengo las tres imágenes, ¿no? Bien, hasta aquí tienen alguna consulta sobre la matriz de transformación. Bien, ahora les pregunto, ¿con estos tres datos puedo calcular la fórmula de transformación lineal, sí o no? ¿Se puede o no se puede? Se puede, ¿verdad? ¿Por qué? Porque para allá la fórmula de transformación requiere imágenes, y aquí tengo las tres imágenes, ¿no? Eso ya lo pueden hacer ustedes, ¿sí? Ya hemos visto varios casos, ¿no? Entonces, ¿cuál es el procedimiento? Ya saben, ¿no es cierto? Entonces, ustedes calcular, ¿no? Lo pueden hacer, calcular la fórmula de transformación lineal, ¿ya? ¿Qué es lo que se debe hacer? Primero deben hacer una combinación lineal con estos tres, luego aplican la transformación y deben calcular los escalares y simplificar más, ¿no? Entonces, calcular la fórmula de transformación. ¿Qué lo pueden hacer ustedes? ¿Sí? Listo. Eso sería, ¿no? En cuanto al problema, ¿ya? ¿Alguna duda sobre todo el problema? Es largo este problema, ¿no? Es de un intensivo este ejercicio. Me parece que es muy bueno este problema porque tiene todo, ¿no? Matriz de transición, hay que calcular la fórmula, representación matricial, se usa criterio de matriz de transición inversa, ¿no es cierto? Todo eso se aplica ahí. Entonces yo les recomiendo que vuelvan a resolver este problema, ¿sí? Para poder practicar todo. ¿Alguna consulta sobre eso? Ya. Perfecto. No hay dudas, ¿no? A ver, algunos comentarios que podemos hacer sobre este problema porque es interesante. Vean, para allá acá había dos caminos, ¿no? Y el más sencillo era calcular la inversa por el determinante. Siempre vayan por el camino más corto, por favor. ¿Sí? Traten de aplicar todas las propiedades que hemos visto hasta el momento. ¿Sí? Eso. Ya, vamos a ver otro problema.
no más veremos antes de acabar. Y con eso vamos a ver. La verdad, les digo que en todo el periodo de virtual, no he entrado matriz de transición ni matriz de, ni representación matricial, ¿sí? Pero recuerdo que en los exámenes presenciales siempre entraba un problema, dos problemas, así medio complicaditos, ¿no? Con muchas matrices, donde había que aplicar propias, pero no he entrado. Ahora, el ingeniero Rocha no va a proponer, les puedo asegurar, porque yo he visto ya sus exámenes, ya conozco cómo propone, no va a proponer, pero hay que aprender, ¿no es cierto? Lo que sí va a proponer es uno de diagonalización, ¿ya? Uno de diagonalización ortonormal, y va a proponer otro donde hay que calcular la fórmula de transformación, calcular el núcleo, imagen, su base y su dimensión. Eso es seguro. Entonces vayan practicando eso más que todo, ¿no? Pero obviamente también hay que conocer esto porque, bueno, porque es necesario, ¿no? Hay que conocer bien el álgebra lineal. Por ejemplo, alguien dirá, pero esto no vamos a aplicar nunca en la industria cuando estemos trabajando. Obviamente no se aplica, ¿verdad? Pero las máquinas que operan, toda la industria, digamos, por ejemplo, en la ingeniería eléctrica, está en función a eso. La robótica también. Por ejemplo, en la robótica, ¿cómo se automatiza? ¿Cómo se automatiza? Eso está en función de los autovalores y en función de los autovectores, ¿sí? Un movimiento de un brazo robótico, por ejemplo, está en función de un autovalor. Entonces, no aplicamos en el trabajo, no vamos a estar calculando autovalores, ¿no es cierto? Pero lo que sí hacemos es, digamos, presionar un botón y automáticamente se está aplicando toda la teoría de álgebra lineal que hemos estudiado. Entonces, es por eso que hay que conocer todo esto, ¿no? Por ejemplo, esto de la matriz de transición tiene una aplicación interesante que ha utilizado Alan Turing, no sé si conocen, era un matemático inglés bueno, de los años 40, ¿no? En la Segunda Guerra Mundial. Se ha hecho famoso porque él ha sido el que ha descubierto, ha descifrado, ¿no? Se llama criptografía, ha descifrado el código de la máquina Enigma, ¿sí? Era una máquina que usaban los nazis, ¿no? La Segunda Guerra Mundial, para poder enviar información codificada. Y, bueno, ninguno de los países aliados podía descifrar ese código, ¿no? ¿Por qué? Porque en un día dice que cambiaba 20 millones de posibilidades, había en un solo día para para ese código de los nazis. Entonces, ¿qué ha hecho Alan Turing? Ha usado la lineal para poder descifrar. En un principio nadie creía que Alan Turing iba a poder, ¿no es cierto? Porque han contratado a muchos criptógrafos, los mejores criptógrafos del mundo, y no ha podido, pero Alan Turing ha pensado mucho más allá. ¿Cómo puedo vencer a una máquina si soy humano? Primero eso se ha planteado. Y lo que ha hecho es crear otra máquina. Entonces ahí dice Alan Turing que un humano nunca va a poder ganar una máquina, pero sí una máquina puede ganar a otra máquina. Entonces lo que ha hecho es crear una máquina, pero esa máquina estaba en función de matrices en función de matrices de transición, porque las matrices de transición ustedes saben que son bases, ¿no es cierto? Y cuenta la historia que las bases eran los datos del código Enigma. Entonces, de esa forma ha podido descifrar. Y gracias a Alan Turing se ha ganado la Segunda Guerra Mundial. No había otra forma, ¿no? Porque si los países aliados que estaban luchando en contra de Alemania no hubieran descubierto, muchos dicen que Alemania hubiera ganado la guerra, ¿no? Entonces, eso ha hecho, ¿no? Alan Turing. Eso ha pasado del año 1945. Alan Turing se vuelto famoso, ¿no? Pero lo más triste es que a Alan Turing, después de realizar ese logro, lo han enviado a la cárcel. Lo han enviado a la cárcel, ha muerto pobre y triste, ¿no? Y se le han enviado a la cárcel porque era gay, ¿no es cierto? Y en esa época ser gay era pues un delito. Entonces, eso es lo que le ha pasado a la Turing, ¿no? Qué irónico, ¿no? Gracias al hombre que hemos ganado la guerra y lo meten a la cárcel y le pasa todo ese tipo de cosas, ¿no? Pero esa es otra historia, ¿no? Eso les digo en forma de comentario. Pero lo que les digo, ¿no? Siempre vamos a aplicar, ¿ya? Todo lo que estamos viendo se aplica, ¿sí? Bien, eso, ya, eso lo calculan, ¿sí? La forma de transformación. Veremos uno más antes de terminar la clase. A ver. Ya, aquí vamos a ver. Siguiente problema. Dice, para la transformación lineal. Para la transformación lineal de los polinomios de grado 2 a grado 2. Ya, de la cual se conoce. Y se conoce esto, transformación de P1 en base 2. Base 1. Y esto es igual a 1, 4, 1. Ya también la transformación de P2 en función de la base 1. Y esto es igual a 0, 1. O sea, que siempre propone este tipo de problemas. Y yo he visto es el ingeniero Calizaya. Siempre propone problemas de transición. El único, creo, sí, el único que propone este tipo de problemas. Los demás ingenieros no, el ingeniero Barriga, el ingeniero Rocha, no, lo hacen siempre un poco más simple. Pero sí sé que pide siempre, ¿no? Que trabajen con su notación. Por ejemplo, a mí no me haría valer ningún problema porque yo trabajo con la notación, otra notación, ¿no? Uso F y directamente con una comilla, ¿no? Mientras que el ingeniero trabaja con la notación que ya sabe, ¿no es cierto? Usa una L, ¿no? Que significa line, ¿no? De línea. Es notación nada más, pero hay que respetar su notación. 0, 1. ¿Ya? Ya, me dan estos datos. A ver, ¿qué me dice? ¿Qué se llaman vectores? Tiene su nombre. Ya hemos visto eso. ¿Qué nombre tiene? Vamos. ¿Alguien recuerda? Es clarito. Aquí tengo un vector y aquí abajito tengo que tener una B, una C, alguna letra mayúscula. ¿No es cierto? Se llama vector de. A ver, ¿quién sabe? Vector de coordenadas, se llama, ¿ya? Vector de coordenadas respecto a la base B sub 1. Vector de coordenadas respecto a la base B sub 1. Vector de coordenadas respecto a la base B sub 1. Enseguida les explico. ¿Para qué me ha dado esto?
Siendo B1, dice, siendo B1 igual a P1, P2, P3. Ya, ya. P1 es igual a T cuadrado más 2T más 1. P2 es igual a T más 1 y P3 es igual a 1. Además, se conoce que la matriz de transición. Además, me dan el dato. La matriz de transición. Además, se conoce que la matriz de transición de B1 a B2 es, y me dan una matriz, en este caso es una matriz de 3 por 3. Ya, entonces esta matriz, esta siguiente, con fracciones, que fue 2, 1, 0. 2, 1 medio. Por ejemplo, este problema es repetido varias veces, ¿sí? En varios exámenes. Sí, el ingeniero Caliza igual creo que he repetido esto. Menos 1, menos 1 medio y 1 medio. Lo que ya no entra en los exámenes es calcular una imagen respecto a una matriz de transición. Y eso siempre proponía el ingeniero Arteaga. Eso es lo que la mayoría de los estudiantes no podían resolver porque no conocían una ecuación. ¿Ya? Bien, a ver, volvamos a leer. Para la transformación lineal de P2 a P2, de la cual se conoce los vectores de coordenadas, no se olvide. Siendo P1, P2 y P3 estos polinomios. Además se conoce que la matriz de transición de B1 a B2 es esta. ¿Qué me pide? Hallar la base B. Vamos a notar. Hallar la base B. B sub, ¿ya? Inciso B, me pide la representación matricial, es decir, la representación matricial. ¿Cómo se nota mat y con una T, ¿no? De la base B2, me dice, entonces de B2 a B2. Listo, esas dos cositas debo calcular. Ya, inciso A, vamos a empezar con inciso A. Ya me piden allá la base B sub 2. Pero antes, vamos a extraer los datos, ¿ya? ¿Qué me dice? ¿Vean? Me están dando, en primer lugar, vectores de coordenadas, ¿sí? Ahora, una matriz de transición, ¿por qué tipo de vectores está compuesta? ¿Qué me responde? Una matriz de transición, eso hemos visto en la anterior clase. Ya, a ver, está compuesta de vectores de coordenadas, ¿ya? Eso por una parte. Pero primero vamos a extraer los datos que tenemos, ¿sí? A ver, ya. Primeramente, esto, ¿sí? Ya, me dice, además se conoce que la matriz de transición, aquí no tenemos. La matriz de transición de B1 a B2, es esta matriz, ¿ya? El primer dato que puede extraer, más sencillito, ¿no? 2, 1, 0. 2, 1 medio, menos 1 medio. Y menos 1, menos 1 medio, 1 medio. Es eso, ¿sí? Ahora, les voy a explicar lo siguiente, ¿sí? Sería, podemos, ya, vean. Una matriz, aquí no he anotado eso, pero lo voy a anotar, ¿ya? Aquí me he borrado. Ya. Aquí, vean, en la representación matricial o matriz de transformación. Esto que están observando, ¿ya? Se puede anotar de la siguiente forma, ¿sí? La matriz de transformación de la base B a la base C se puede anotar en función de vectores de coordenada, ¿sí? Entonces, ¿cómo van a ser los vectores de coordenada? De la siguiente forma. Entonces, aquí tendríamos el vector de coordenada de la primera transformación, digamos, de U1, respecto a la base B sub 1 sería, ¿ya? Respecto a la base B, perdón, respecto a la base B. Siempre respecto al conjunto de pi, ¿sí? Ahora vamos a tener B y así, ¿no? Para todo, hasta llegar a el vector de coordenadas, corrector, el vector de coordenadas de U sub n. Esto lo borraré, no me va a alcanzar el espacio. Un momento. Ya, es borraré. Ya, entonces aquí sería hasta llegar a el vector de coordenadas de U sub n. No está mal, ¿no? Es con paréntesis. U sub n en vector de coordenadas, ¿no es cierto? Desde respecto de la base B. ¿Ya? Listo, es eso. Sí, es eso. ¿Ya? Entonces, ¿qué decimos? Que el vector de coordenadas, el primer vector respecto a la base B, es toda esta columna. El vector de coordenadas de U2 respecto a la base B es esta columna. Y el vector de coordenadas de la imagen del vector U sub n es esta columna. Es eso nada más. Entonces, cuando les den vectores de coordenadas, les están dando las columnas de la matriz de transformación o representación matricial. Es eso nada más. Ya, eso se me ha olvidado explicar. Entonces, esto lo separaremos para que no haya confusión. Listo. ¿Se entiende o no se entiende? A ver, ¿alguien tiene alguna duda tal vez sobre esto? Porque es importante conocer esto. Ya, yo creo que se ha entendido, ¿no? Bien. Entonces, vean, en este caso, vean, en el problema vean, me han dado vectores de coordenadas. Entonces, estos vectores de coordenadas, ¿qué me van a generar? A ver, ¿qué matriz me van a generar? ¿Quién me responde? ¿Qué matriz me genera? Matriz de ¿Transición transición. o representación matricial? Vamos a ver, eso lo he explicado hace unos minutos. Transición o representación matricial me va a generar. Representación matricial me va a generar, muchachos. ¿Ya? Eso es lo que hemos visto, ¿no? Eso es representación matricial. Entonces, cuando me den vectores de coordenadas, lo que me están dando es simplemente la matriz, o perdón, la matricial. Entonces, aquí vamos a anotar. Entonces,
Esto es el matriz de T sería, ¿no? ¿Ya? Pero ¿de qué base a qué base? ¿De qué base a qué base va a ser? A ver, ¿qué me puede decir? ¿De qué base a qué base? De la base B sub 1 nada más, pues no, porque solamente tengo una base. ¿Ve? Entonces, ¿qué hicimos? De B sub 1 a B sub 1. Entonces, vean, esto aquí va a ser igual, esto es igual a la imagen del primer polinomio P sub 1, ¿no? El vector de coordenadas respecto a B sub 1. La imagen del segundo polinomio, el vector de coordenadas. Y el vector de coordenadas de la imagen del tercer polinomio. B sub 1 sería, ¿no? Sí, B sub 1. Aquí sería B sub 1. Entonces, eso es lo que me da de datos, ¿ya? Bueno, al final la moraleja sería, cuando me den vectores de coordenadas, solamente me están dando, bueno, pero vector de coordenadas de las imágenes, por ese caso, ¿ya? De imágenes, o sea, con la transformación. En ese caso me están dando la matriz o representación matricial nada más, ¿ya? Ahora, si me dan vectores de coordenadas sin la transformación, ¿qué matriz me va a generar? A ver, ¿quién me responde? ¿Qué matriz me genera? Me genera la matriz de transición, ¿ya? Entonces, sencillo, ¿no? Coordenadas de las imágenes, por ese caso, ¿ya? De imágenes, o sea, con la transformación. En ese caso me están dando la matriz o representación matricial nada más, ¿ya? Ahora, si me dan vectores de coordenadas sin la transformación, ¿qué matriz me va a generar? A ver, ¿quién me responde? ¿Qué matriz me genera? Me genera la matriz de transición, ¿ya? Entonces, sencillo, ¿no? En resumen, si me dan vectores de coordenadas con la transformación, me están dando la representación matricial. Si me dan vectores de coordenadas sin la transformación, me están dando la matriz de transición. Y listo, ahí se acaba la historia, ¿no? Pero hay que conocer bien eso. Entonces, la matriz o la representación matricial de B1 a B1 es igual. Entonces, copiamos ahora. ¿Qué me responde? ¿Qué matriz me genera? En general, la matriz de transición. ¿Ya? Entonces, sencillo, ¿no? En resumen, si me dan vectores de coordenadas con la transformación, me están dando la representación matricial. Si me dan vectores de coordenadas sin la transformación, me están dando la matriz de transición. Y listo, ahí se acaba la historia, ¿no? Pero hay que conocer bien eso. Entonces, la matriz o la representación matricial de B1 a B1 es igual. Entonces, copiamos ahora los vectores de coordenadas. ¿Ya? Entonces, tenemos 1, 4, 1, 0, 1, 2, 0, 0, 1. 1, 4, 1, 1, 4, 1, 0, 1, 2 y 0, 0, 1. 0, 1, 2 y 0, 0, 1. Listo, eso me ha dado el dato, como pueden ver. Listo. Tenemos eso. Ya, ahora sí vamos a empezar a calcular lo que queremos. Ya. Vean, ¿qué me ha pedido? La base B sub 2. Me han pedido la base B sub 2, pero conozco, vean, esta matriz de transición. ¿Sí? Ahora, ¿cómo se puede calcular la base B sub 2? Para calcular la base B sub 2 necesitamos sí o sí una matriz de transición. ¿Ya? Pero esto no es suficiente. ¿Sí? Lo que yo voy a hacer, ya, voy a invertir la matriz. ¿Por qué? Para poder generar la matriz de transición de B2 a B sub 1. Entonces, aquí decimos, ya, esto que sea alfa. Y directamente lo voy a invertir, ¿ya? Eso lo van a ver ustedes, porque aquí lo tengo invertido, ¿no? Eso lo pueden hacer por Gauss. Entonces, de alfa, decimos. Entonces, de alfa, aquí directamente lo invertiré, ¿sí? Lo haré abajo, que sea alfa. Entonces, aquí, decimos, de alfa. De alfa, entonces, vean, voy a generar la matriz ahora de transición de B sub 2 a B sub 1. ¿Ya? Pero ¿cómo generamos eso? Invirtiendo la matriz de transición de B sub 1 a B sub 2. Ya invertimos eso. Entonces, si invertimos eso, ¿qué es lo que generamos? Bueno, tenemos que invertir esto, ¿no? Entonces, invirtiendo eso, vean, me ha generado esto. Ya eso lo van a verificar ustedes. Lo estoy haciendo yo por el tiempo. Entonces, sería lo siguiente. A ver, invirtiendo. ¿Está? Un momento. A ver, aquí hay un problema. Ah, ya. Así me va a generar 0, 1, 1, 1, menos 2, 1, 0, 2. Eso lo verifican ustedes ya, pero eso les va a generar. Pero vean, a la vez, ¿esto qué es? Esto es, pues, lo que les había explicado. Vectores de coordenada, ¿no? Alfa sub 1, alfa sub 2, alfa sub 3, beta sub 1, beta sub 2, beta sub 3, gamma sub 1, gamma sub 2, gamma sub 3. Tenemos eso. Bien, a mí lo que me están pidiendo es calcular la base B sub 2, ¿no es cierto? Pero tengo la base B sub 1, eso lo anotaré aquí. Anotaré la base B sub 1. La base B sub 1 está dada por los siguientes polinomios. Está dada por t cuadrado más 2t más 1. T más 1 y 1. Listo, para mí me pide calcular la base B sub 2. Ahora les pregunto, ¿cuántos vectores va a tener la base B sub 2 o cuántos polinomios? ¿Tres? ¿Cuántos? 3, ¿no es cierto? Porque, vean, estoy calculando respecto de la base B sub 2 y B sub 1. Si la base B sub 1 tiene 3 vectores, entonces la base B sub 2 también tiene que tener 3 vectores. Entonces, esto que sea U sub 1, U sub 2, U sub 3. Entonces, para calcular la matriz de transición de la base B sub 2 a la base B sub 1, ¿qué se hace? Agarro este y hago una combinación lineal.
Agarro este y hago una combinación lineal con B sub 1. Agarro este otro y hago una combinación lineal con B sub 1. Entonces simplemente se aplica eso. A ver, haremos eso. Tenemos U sub 1, y esto es igual a alfa sub 1 por el primer polinomio. T cuadrado más 2T más 1 más alfa sub 2 por T más 1 más alfa sub 3 por 1. Lo mismo para U sub 2. Beta sub 1 por el mismo polinomio más beta sub 2 por el mismo polinomio más beta sub 3 por el mismo polinomio. Finalmente, para el tercero, U sub 3, tenemos gamma sub 1 por este polinomio más gamma sub 2 por este polinomio más gamma sub 3 por este polinomio. Pero ya está, ya conozco la base de B sub 2. ¿Pero qué me faltan? Estos escalares. Tengo esos escalares y son estos. Por eso invertido, ¿no es cierto? Para que vaya de la base B sub 2 a la base B sub 1. Entonces son estos. 0, 1, 1 sería para el primero. 0, 1, 1. Para el segundo sería 1 menos 2, 0. 1 menos 2, 0. Y finalmente, la tercera columna es 1 menos 2 menos 2. 1 menos 2 menos 2. 1 menos 2 y 2. Listo. ¿Qué hago? Reemplazo y simplifico. Entonces directamente aquí la base C, pero la base B sub 2. Entonces aquí ya lo tengo simplificado. A ver, U1, aquí va a ser igual. U1 es, a ver, simplificando, tenemos, aquí lo anotaré. Esto es T más 2. Esto va a ser T cuadrado menos 1 y esto es T cuadrado más 1. Entonces esa sería la base B sub 2. T más 2, T cuadrado menos 1, T cuadrado más 1. Y listo, ya está calculada la base B sub 2. Sencillo, ¿no? Entonces, cuando me piden una base, debo conocer dos cosas, ya saben, la matriz de transición y una base, ¿verdad? De esa forma puedo calcular, ¿ya? Bien, eso sería, ¿no? ¿Alguna pregunta sobre esto? Ya, no hay dudas, ¿no? Disculpe, ¿puede explicar de nuevo cómo yo la matriz de transición? Ya, vean. La matriz de transición es esta, la matriz de transición, ¿no es cierto? Pero primero me están dando el dato. La matriz de transición de B1 a B2 es esta, me dice, ¿no? Pero, vean, para calcular una base, si quiero calcular la base 2, por ejemplo, aquí tiene que estar la base B sub 2, ¿ya? Tiene que ser el conjunto de partida. Si quiero calcular la base B sub 1, puedo directo, porque aquí ya está la base B sub 1. Pero en este caso me está pidiendo la base 2. Eso significa que aquí debería estar la base B2 y arriba debería estar B sub 1. ¿Cómo genero eso? Sabemos que la matriz de transición son mutuamente inversas. Entonces, vea, la matriz de transición de B sub 2 a B sub 1 es la inversa de B sub 1 a B sub 2. Pero yo conozco B sub 1 a B sub 2. Es este. Entonces, invierto esta y invirtiendo esta matriz he generado esta matriz. Sí, simplemente he invertido esta y he generado esta. ¿Ya? Y a eso ya le he denominado los escalares. ¿Y qué hacemos ahora? Como la base 1 tiene 3 vectores, pues la base B2 también va a tener 3 vectores. ¿Cuál es el procedimiento? Hago combinación lineal con cada uno de estos a la base B sub 1. Y hacemos eso y ya reemplazamos nada más los escalares. Y así calcularíamos la base B sub 2. ¿Sí entendido? Sí, auxiliar. Gracias. Ya, listo. Nos falta un inciso más, ¿no? Eso lo vamos a ver en la siguiente clase, ¿ya? Cómo calcular la matriz de transformación. Eso es un poco largo. Bien, entonces ahí quedaríamos, ¿sí? Hemos visto